Leo, listo. Entonces aquí puse ya a grabar para que demos inicio a la charla el día de hoy y a premiar a los juiciosos que llegaron temprano a nuestra charla. Entonces les doy la bienvenida a todos. Me alegra mucho que nuevamente estén acá. Hoy es nuestro último día de charlas con vecindario, con todo este tema de vivienda. Hemos tenido 2 días en los que hemos hablado y aprendido un montón de cosas. La primera charla, si de pronto no pudieron estar presentes, hablamos como de cómo está en este momento el sector inmobiliario con respecto, digamos que a todo el entorno político, socioeconómico que estamos viviendo como país. Y pues una de las preguntas que nos hacíamos era si era el momento de invertir en Colombia. Y pues digamos que las dos charlas han llegado a la misma conclusión de que definitivamente sigue siendo un muy buen momento para invertir en Colombia en la parte inmobiliaria. El día de ayer estuvimos con Caterine, también de vecindario, y estuvimos hablando todo el tema de subsidios, vimos muy a fondo los subsidios, incluso fue una charla que nos demoramos como media hora más de lo que teníamos previsto, pero salimos de muchas dudas acerca del tema de subsidios, entonces fue muy interesante y hoy nos vamos a dedicar a ver todo lo que son las nuevas tendencias de inversión, porque creo que hay que reconocer que el sector inmobiliario y lo que pasa alrededor del sector inmobiliario ha ido avanzando mucho, ha ido, digamos que migrando con nuevas formas de invertir, incluso de vivir, porque yo creo que también aquí es como las nuevas sociedades nos van mostrando las nuevas maneras de vivir y de convivir. Entonces, hoy estamos aquí con Leonardo, que vamos a hablar entonces de todas esas nuevas tendencias. Si no pudieron ver las dos anteriores, les cuento y les voy a poner por aquí en el chat en un momentico el link donde estamos dejando todas las grabaciones, incluso las presentaciones que nos están compartiendo de vecindario. Ahí mismo va a quedar esta porque pues ya la estamos grabando también y Leo sé que nos va a pasar pues como las memorias una vez acabemos esta reunión, entonces para mañana ya seguramente lo pueden encontrar las 3 charlas que hemos tenido para que se puedan poner al día si no tuvieron tiempo, si tuvieron algún inconveniente en participar de las anteriores. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos. Leo, mil gracias nuevamente por estar acá. Esta es la última, yo sé que nos la vamos a gozar mucho porque hay mucho para aprender en el sector inmobiliario acerca de esas nuevas tendencias. Entonces, démosle inicio cuando quieras. Perfecto, mi querida Aleja, pues por la invitación. Sabemos pues que estamos ya finalizando la jornada y un poquito pues como agotados de nuestra rutina diaria. Por eso quiero pues sobre todo arrancar felicitándolos porque la mayoría de personas, yo me atrevería a decir que todos nos soñaríamos vivir de la renta, pero poquitas personas empezamos a avanzar en consolidar ese patrimonio para hacerlo realidad. Y eso realmente son acciones que tardan incluso años o probablemente décadas. Entonces, por eso es fundamental sacarle un ratico para entender cómo está el entorno inmobiliario, cómo están estos nuevos hábitos de consumo habitacional, cómo las familias se están transformando y especialmente pues aterrizar esto en algunos conceptos reales pues como tal de la industria, porque muchas veces son percepciones etéreas, aunque la sabiduría popular siempre nos ha dicho que la propiedad raíz es lo que más plata deja. Eso pues tiene mucho de cierto, sobre todo pues en temas de seguridad de la inversión, pero hoy queremos, digamos, compartirle con algunos conceptos reales. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. Esto pues la idea es que sea conversadito. Lo natural es que estemos llenos de inquietudes y pues digamos que queremos completar lo que vimos el día martes con la volatilidad, pues digamos, el tema de las mitos que hay en este momento para comprar vivienda. Ayer profundizamos en subsidio y hoy vamos a ver como esas nuevas metodologías que la gente está invirtiendo a través de la finca raíz. Ya estamos viendo ahí en pantalla. Sí, señor, ya estamos viendo. Gracias, Aleja. Entonces, ¿qué es lo que quiere pues el fondo? Darles un montón de mecanismos sumados pues a las excelentes tasas y servicios que les ofrece el fondo de empleados, pues que obviamente eso lo articulemos con el mercado actual. Pues recordarles para quienes no lo vamos a compartirles a través del chat nuestra plataforma y nosotros somos un aliado tanto del fondo de empleados como de protección a nivel corporativo, donde Aleja ingresa al portal y le dice a la plataforma: yo quiero un apartamento en Cali, lo quiero para invertir o lo quiero para vivir, me gano esta plata, tengo ahorritos o no tengo nada, tengo cesantías
o apenas estoy empezando mi vida laboral, y lo que hace Vecindario con toda esa información es que tiene unos algoritmos y una inteligencia artificial que me empieza a recomendar proyectos que yo soy capaz de comprar y de acuerdo a mis gustos particulares. Cuando yo completo ese diagnóstico, lo que hace la plataforma es que me asigna un tutor de vivienda, un experto en inversión, que empezamos a hacer como tal todo un análisis de acuerdo a mis condiciones específicas. No será lo mismo si yo quiero comprar una vivienda pues para llegar a mi vejez, así yo estoy haciendo una inversión inmobiliaria para que en un par de años me pague la universidad superior, la educación de mis hijos, ¿cierto? Entonces yo tengo que, digamos, tener todo ese análisis. Ustedes pues que son expertos pues también desde Vecindario, lo que queremos desde Vecindario es simplificar como tal ese camino. Entonces recordemos, hoy a la plataforma del convenio con el fondo, Ahí creo les mi puse ya, cuenta. ahí les puse ya el linkcito, Leo. Bacanísimo. Ahí creo ya mi cuenta, completo mi diagnóstico y al completar mi diagnóstico ya se me asigna un consultor y ese consultor me va a llamar proactivamente para buscar mi espacio de consultoría, o yo le puedo escribir por el WhatsApp ya para sentarnos un ratico, a tirar números, a conversar de una manera pues fresca, amena y simple, pues y empezar a aterrizar pues como mi objetivo pues de la compra de vivienda. Entonces, ya creando pues nuestra cuenta y entendiendo pues cómo funciona el convenio, acuérdense que el convenio lo que nos da son precios especiales en cerca de 500 proyectos inmobiliarios, es completamente gratis, pues nos lo subsidia pues como tal el fondo de empleados, aparte pues de eso tenemos proyectos que ya son verificados, muy seguros, pues y con todo el tema digamos de tranquilidad en la inversión. Pues, rápidamente, porque no queremos pues, repetir los conceptos que hemos visto en los otros días, pero sí entendiendo que algunas personas quizás no pudieron estar en las sesiones anteriores, lo primero es que tengamos presente que nos encontramos en un momento históricamente privilegiado para comprar finca raíz en Colombia. Si uno le pregunta a los abuelos o a los papás, pues comprar vivienda en Colombia era pues prácticamente un imposible, pero nosotros nos encontramos en los últimos 3 años con cifras récord en la industria. Y eso al principio parece ilógico, que estuvimos un año larguitos encerrados, que la economía decreció, que aumentó el desempleo, que la inflación está por las nubes, o sea, son datos reales, que aparte también coinciden con unas cifras históricamente en la comercialización de vivienda. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el ecosistema está mejor que nunca para conseguir nuestros inmuebles. Entonces, los constructores nos están dando planes de pagos mucho más flexibles. Aparte de eso, la diversidad de opciones pues cada vez es más amplia. Uno antes le encontraba solo proyectos de 3 alcobas, prácticamente pues para familias idénticas. Ya en este momento uno encuentra opciones inmobiliarias desde 17 metros cuadrados hasta casas de gran formato y de lujo, pues para todo tipo de bolsillos y hogares e inversionistas. Los subsidios que ya los vimos ayer son súper robustos, hay más o menos 10 subsidios vigentes que tienen recursos disponibles y que no son solo para la madre cabeza de familia que se gana el salario mínimo, sino que hay subsidios para todo tipo de hogares. Entonces yo me puedo ganar 4, 6, 8, 12 millones de pesos y acceder a subsidios diferentes. Ya no tengo que vivir 5 años en viviendas, ni 10 años como era en el pasado. No tengo que ser una madre soltera, no tengo que tener alguien con discapacidad en mi grupo familiar, ni tampoco alguien que haya sufrido violencia como era en años anteriores. Y pues si a eso le sumamos unas tasas de interés históricamente bajas, en los últimos meses han subido un poco, pero en retrospectiva con las décadas anteriores son mucho más económicas. Y ustedes recuerden que tanto Protección como el Fondo de Empleados les prestan supremamente barato y eso lo que nos hace, pues, digamos, tener la dupleta completa de la oferta que les damos a través de vecindario, pero los mecanismos de financiamiento que ustedes tienen como empleados de protección y obviamente como asociados al fondo. Y sin lugar a dudas, la inversión de finca raíz es una inversión de bajísimo riesgo. Difícilmente se pierde plata comprando vivienda. Los expertos lo consideran un activo refugio equiparable con el oro, en el que simplemente con el paso del tiempo se va aumentando nuestro patrimonio por una analogía muy sencilla, es lo que le pasaba a nuestros abuelitos. El abuelito le contaba a uno que la casa de ellos costó 200.000 pesos, y a uno eso le parece absurdo. Y lo más interesante es que las curvas de valorización ahora son incluso más empinadas, son todavía más aceleradas. Entonces eso significa
que nuestras inversiones pues cada vez, digamos, ganan más valor en el mercado. Cuando yo quiero invertir, hay que tener varios conceptos pues presentes. Es cuánto quiero, pues cuánto es mi patrimonio, cuánto quiero, digamos, disponer de él, cuánto espero recibir y en cuánto tiempo. Sin lugar a dudas, la inversión en finca raíz es una inversión, digamos, de rentabilidad lenta en promedio. No es que yo compre hoy un inmueble y lo salgo a vender pues este mes y este mismo mes gano plata. Eso usualmente no va a suceder. Es un tema de paciencia y de visión a largo plazo. Tenemos otra pregunta que es aquí donde a mí más me gusta esta inversión y es ¿cuánto trabajo? Y es que claramente hay rentabilidades superiores en otras oportunidades del mercado. Si yo monto un restaurante, la inversión, digamos, de la rentabilidad que yo pesos invertir es mucho más alta. O si yo traigo un container de la China, o si yo, digamos, monto otro tipo de negocio, en números netos, usualmente puede dar números mejores de retorno a la inversión. Pero digamos que la gran ventaja de la raíz es que yo no tengo que tener empleados, tengo que liquidar nómina, no tengo que madrugar los fines de semana ni trasnochar, tengo un activo que está trabajando por mí, pues me genera cierta plata y cierta utilidad. Y pues los riesgos, particularmente en un país como Colombia, son mínimos. ¿Por qué sucede eso? Porque en Colombia tenemos déficit habitacional. Nosotros tenemos muchas menos viviendas de las que necesita nuestra población. Entonces ahorita pues digamos que hay todo un mercado sediento de adquirir pues como tal nuestros inmuebles, sea comprándonos o sea lo pues como tal alquilándonos. Vamos a mirar algunos fundamentos clave de la industria, y es que recordemos pues que la finca raíz, pues a diferencia de las criptomonedas, a diferencia de las inversiones en bolsa, a las diferencias de otros mercados, pues que digo, el dólar, inclusive, pues que son muy inestables en el tiempo, los ladrillos, la tierra, el suelo, pues es un mercado de bajísima volatilidad. Y eso sucede porque las ciudades no tienen forma de inventarse más terreno, más geografía. Y por el contrario, cada vez somos más gente, cada vez somos más población, y eso genera una relación muy sencilla en que tenemos un bien limitado, un bien que es finito y que es cada vez más demandado al tener crecimientos demográficos positivos. En Colombia más o menos cada año crecemos en 2.3 hogares por año. Eso significa que una pareja que está casada y se separa conforma dos nuevos hogares, o si yo estoy en la casa de mis papás y me voy a vivir solo, conformo un nuevo hogar. Cada vez hay más familias unipersonales y eso se traduce en que hay más o menos 230.000 nuevas familias por año, pero el sector construcción solo es capaz de entregar 200.000 viviendas por año, o sea que estamos 30.000 unidades por debajo, ¿cierto? Por lo tanto, siempre vamos a necesitar gente. Cuando uno compra pues para invertir, esto es un resultado súper positivo, porque siempre tengo gente para alquilarlo, para revender. Y pues ya solo le comparo que nosotros somos un país de arrendatarios en el que el 36% de la población paga alquiler y un 14% vive en usufructo, o sea, que vive en la casa de la abuelita o en la casa de los papás, pero que realmente no es dueña de una vivienda. Pues más o menos la mitad del mercado está, digamos, disponible para comprarnos nuestros activos inmobiliarios o rentarnos, ¿cierto? O sea, que es un mercado pues que está en permanente crecimiento. Lo otro es que el mercado tiene muy baja elasticidad. Baja elasticidad es que si yo estoy haciendo una inversión inmobiliaria, a mí otro desarrollador o constructor no es capaz al día siguiente de construirme un edificio. Entonces él se va a demorar 2, 3, 4 años pues para hacer un nuevo desarrollo inmobiliario que compita con mi conjunto residencial, y me permite a mí pues tener, digamos, una toma de decisiones tranquila, analítica, donde yo puedo revender con calma, donde yo puedo alquilar también, digamos, sin afán. Y ahorita vamos a ver un poquito pues más en detalle, pero una de las cosas más estratégicas en los números de la finca raíz es que cuando yo compro un apartamento de 300 millones de pesos, yo realmente no desembolso de mi bolsillo 300 millones de pesos. Yo lo normal es que solo desembolso la cuota inicial, que para un ejercicio pues rápido sería de 100 millones de pesos,
pero yo tengo utilidades, rentabilidad, valorización y alquiler sobre los 300 millones de pesos totales, ¿cierto? Entonces ahí es donde se vuelve quizás un poquito pues más atractivo. Y nosotros, pues también según el DANE, tenemos un bono demográfico nacional positivo. Entonces, eso se traduce en que tenemos mayor número de personas que producen económicamente en el país, o sea, que aportan a la economía, a diferencia pues, de otras naciones que ya están envejecidas, que ya tienen una población que está muy adulta y pues digamos que su capacidad productiva se va reduciendo y por lo tanto su capacidad económica, como le sucede en algunos países europeos. Por el contrario, pues Latinoamérica pues tiene esta gran ventaja de que estamos pues, todavía con estos números de una pirámide productiva, que todavía pues los números de la juventud es mayoritariamente alto. Leo, de hecho era lo que hablábamos, creo que era en la primera charla, que yo les decía pues que conociendo la población también que tenemos en protección hoy en día, que tenemos una población muy joven, ahí mi frase de, ojo, estás en la mejor edad productiva para hacer una inversión inmobiliaria, para empezar ya a hacer inversión inmobiliaria y llegar a eso, lo que hablabas pues como al principio, de quién no quiere vivir de la renta. Entonces, qué rico que quizás, como lo hemos dicho, qué rico que yo hubiera podido llegar más joven a esto, qué rico que yo hubiera podido empezar a ser más joven inversión inmobiliaria, pero bueno, nunca es tarde. Lo importante es que si ustedes están hoy aquí es porque realmente tienen pues como una chispita por allá que les está diciendo, sería el momento. Puede ser un buen momento para hacerlo. Así es, Ale, así. Una primera curiosidad que la queremos pues, como materializar en acciones concretas y que finalmente pues nos dé cierta independencia financiera y cierta tranquilidad pues desde el tema económico. Entonces, claves de la industria colombiana al sector inmobiliario es que recordemos la vivienda es un bien no sustituible. Eso se traduce en que a diferencia de otros bienes y servicios como la educación, el tener un vehículo, ir a pasear, la moda, nosotros pues siempre vamos a necesitar solucionar nuestro tema del techo, ¿cierto? Uno no tiene forma de cambiar su techo por algo diferente, seríamos entonces personas en condición de calle, ¿cierto? Entonces la vivienda es un bien no sustituible y por eso, digamos, es muy atractivo desde el tema de la inversión. Y esto es clave también en los números y es que el 18% de la población colombiana en este momento son hogares unipersonales. Entonces, cuando vemos inversiones de apartamentos de formatos pequeños o chiquitos, no tenerle miedo, porque las nuevas generaciones, los millennials, pero que les gusta incluso este tipo de espacios, porque son espacios de menos trabajo. Dicen por ahí que casa grande, trabajo grande, pero también así serán los costos fijos de la administración, el predial, los servicios públicos. Entonces, estas personas también buscan costos de vida más económicos porque les gusta más bien invertir en turismo, en experiencias y demás. Y pues para quienes son, digamos, más puristas en los números, es recordar que la vivienda es un bien transgeneracional. Esto uno, si uno fuera a ser, digamos, un poquito más estratégico, uno podría mirar las inversiones a generaciones. Yo la quiero ver a mis nietos. Entonces acuérdense que esto no dura 5 años ni 10 años, sino que si yo quiero, esto es un bien que puede pasar de generación tras generación y es lo que realmente incluso genera pues una riqueza que incluso pues los millonarios pues, no compran para ellos mismos, sino que compran pues para sus tataranietos, pues esas generaciones pues que todavía ni siquiera existen, sino que nosotros a veces somos muy cortoplacistas y pues creemos pues como tal el retorno a la inversión de una manera muy acelerada. Fundamental, pues para quienes de pronto nos dejamos llenar de miedo y pues como de la incertidumbre política actualmente, los últimos 12 meses se han vendido 234.000 viviendas, el mes pasado, el mes de junio, coyuntura electoral, pues que es donde normalmente se genera mayor, digamos, temor en los procesos de elecciones, cifra récord en el proceso también de compra de vivienda en el país e incluso pues el stock, o sea, el inventario que existe de vivienda nueva en Colombia se redujo, o sea que los colombianos siguen comprando vivienda e incluso pues tenemos unas cifras de valorización muy positivas, hay zonas de Colombia que que están logrando cifras de valorización del 18%, del 14% Wow. anual. Eso es altísimo. Entonces, si yo ya soy
si yo estoy pagando arriendo, eso es gravísimo, ¿cierto? Porque entonces significa que en algún momento el arriendo me lo van a subir. Pero si yo soy el dueño de la vivienda, eso es súper estratégico, porque entonces significa que yo cada año soy 10%, 15% más rico, solo por tener un activo inmobiliario que quizás compré hace algunos años con algunas condiciones pues, especiales. Entonces, vamos a mirar algunos mecanismos de inversión. Digamos que están los más tradicionales. La mayoría compramos para vivir, pero también muchos otros compramos para ahorrar. Entonces, casi siempre uno no le alcanza para comprar su primera vivienda soñada, pues de revista de arquitectura, pues como uno la quería pues cuando era chiquito. Entonces, los primeros inmuebles son un mecanismo ideal para yo apalancarme en subsidios, ganar valorización e irme acercando pues como tal a esa vivienda. Entonces, puede que yo no me alcance para comprarme la casa finca en el retiro, el PH en el poblado, esa casa finca ya no grande, pero entonces hago unas inversiones más estratégicas y me apalanco del mercado inmobiliario. Pero también puedo invertir para alquilar, pues que es digamos el 82% de los inversionistas les gusta comprar para alquilar. Entonces yo tengo un activo inmobiliario que me genera una renta fija mensual. Nosotros tenemos muchos inversionistas desde vecindario que por ejemplo lo que hacen es compro mi vivienda cuando nació mi hijo chiquito, cuando acaba de mi primogénito, mi primer bebé. Y yo compro esa vivienda y en un par de años, cuando tenga 2 o 3 años, recibo ese inmueble, lo voy alquilando y esa vivienda se va ayudando a pagar a sí misma sola. Y cuando mi hijo ya esté a los 16, 17 años, que ya vaya a estudiar, la vivienda fue capaz de pagar ese crédito hipotecario que yo saqué a 15 años y dentro de una década y media, pues yo ya tengo un activo que me va a pagar la educación superior de mi hijo, que quizás pueda ser mejor incluso que una póliza de educación, ¿cierto? Entonces, dependiendo de mi objetivo, pues será el tipo de la vivienda. Pero también puedo invertir para revender lo que se conoce como cesión de derechos y yo puedo vender en un corto plazo, no necesariamente tengo que quedarme con la vivienda 2 o 3 años a que se desarrolle el sector, pero también puedo ya alquilar revender al momento de la entrega cuando ya escrituré el inmueble. Y hay unas modalidades de inversión más modernas, ¿cierto? Que digamos obedecen a las nuevas tendencias de consumo habitacional. Entonces una que está sonando mucho es la modalidad de flipping, que el flipping lo que nos propone es que yo compro una casa vieja, un inmueble viejo, usualmente a costo de oportunidad. Entonces la compro en barrios estratégicos, por ejemplo en Medellín, en Laureles. En Laureles, claro. Pero esas casas grandes, lo que hago es que la remodelo y la fragmento en pequeñas unidades habitacionales. Entonces, esos apartamentos yo ya después los alquilo a través de inversiones pues como más chiquitas o incluso le saco licencia urbanística y saco en una misma casa 8 apartamenticos chiquitos, ¿cierto? Y eso lo que me permite ya después revender ese apartamento que yo compré por debajo del precio de mercado, le hago una remodelación y ya lo vendo muy por encima del precio del mercado, pues con un tema de un look mucho más sexy, ¿cierto? Donde lo pongo más bonito, pues sí, de acuerdo con las tendencias decorativas en este momento. Pero también hay un tema de inversiones asociativas, que no es nada diferente a lo que uno hace pues con los compañeros de la empresa o con la familia, que uno se asocia pues para comprar para montar un restaurante o para traer pues como tal una mercancía y comercializarla. Yo también puedo comprar vivienda con un compañero de protección sin ningún tipo de inconveniente, que hay bancos que me prestan incluso entre amigos y pues yo compro ese apartamento para que lo compartamos, para reducir el riesgo, para diluir pues también la inversión, pues y lograr pues como tal, digamos, una participación en más compras. Pero también está en el tema de co-living y las multirentas. El co-living y las multirentas es la evolución de lo que nosotros conocíamos como las residencias o las residencias estudiantiles o la tía que alquila una habitacioncita, sino que aquí le ponen un nombre pues mucho, digamos, más moderno y yo en vez de tener una casa de gran formato, una casa de gran formato es difícil de alquilar, es muy difícil uno conseguir un inquilino que le pague a uno 3, 4 millones de pesos por un inmueble. Entonces yo lo que hago es que si esa casa tiene 4 habitaciones,
yo cada una de las habitaciones soy capaz de alquilarla por 1,5 millones con servicios conexos de telecomunicaciones, electricidad, pues y los servicios públicos. Y lo que hago es que en vez de ganarme 4 millones por esa casa, soy capaz de ganarme 6 o 7 millones. Y lo que hago es que reduzco también los porcentajes de vacancia, que las casas grandes o los apartamentos lujosos es muy difícil pues tenerlos todo el año ocupados. Y esta multirrenta pues también es todas las modalidades de Airbnb y plataformas digitales que me permiten hacer rentas de corta estancia, que ahorita lo vamos a ver un poquito pues con las estancias turísticas, que yo especialmente soy súper hincha de este tipo de inversiones, me gustan mucho porque se vuelven multipropósito, a mí me sirven para pasear un par de veces al año, donde yo voy y paseo con mi familia, con mi pareja, pero el resto del año la pongo pues a producir dinero y las rentas en netos, normalmente una renta promedio de un apartamento o un lote puede estar, una casa, perdón, pues, Se te fue, Leo. Ay, esperemos un segundito a ver si, porque creo que sí se le cayó. Leo, volví. más o menos. Ahora, ¿hasta dónde me escucharon? Alcanzamos a ver estancias turísticas. No ibas a empezar estabas hablando de que eras muy hincha de las instancias de las estancias turísticas, porque pues podíamos en Listo. algunas semanas al año donde podíamos ir, pero el resto del año estaba produciendo para nosotros. Exacto, listo. Entonces ahí me desconecté por un par de segunditos. Eso era, digamos que se vuelve algo multipropósito, vacacional, pues que me ahorra unas vacaciones muy costosas y me sirve pues también para que el resto del año esa misma estancia turística me pague, por ejemplo, mis vacaciones. Entonces, para que entendamos un poquito esto y alineemos conceptos, porque sabemos que tenemos aquí todo tipo pues, de inversionistas y de familias, pues en niveles diferentes, pues como tal, del acercamiento al sector, es acordémonos que cuando yo compro una vivienda, lo primero que pago es la inicial. Normalmente la inicial es el 30%, no necesariamente es el 30%, que lo tenemos también pues como en el imaginario, como si fuera una ley inquebrantable. Y hay proyectos que la cuota inicial es del 10%, como hay proyectos que la cuota inicial puede ser del 60%. Esa cuota inicial, si es un usado, yo tendría que tenerla ahorrada. Pero si es una vivienda nueva o la vivienda sobre planos, que es la que nosotros más recomendamos desde vecindario, pues tengo la ventaja de que voy pagando cómodamente mientras se construye el edificio, pero así como voy pagando cómodamente con cuotas diluidas, ese mismo plazo que yo tengo para pagar se traduce en tiempo de valorización y en desarrollo, pues como tal de la zona. Ya después vienen los subsidios, que ayer los profundizamos, pero aquí para reforzar es que los subsidios, yo puedo comprar una vivienda subsidiada para invertir. Entonces me apalanco en ese tipo de beneficios para que mi inversión sea mucho más rentable. Esos subsidios usualmente, en la mayoría de los casos, van al financiamiento, al crédito hipotecario, pero en otros casos el subsidio a la cuota inicial es poco frecuente y en algunos un pedacito a la inicial y un pedacito al financiamiento. Y es finalmente, pues viene el tema del crédito o el financiamiento, que ese financiamiento casi siempre es del 70, y aunque esto obviamente es mucha más plata, pues tengo la ventaja de que la misma propiedad me va ayudando a pagar este financiamiento. Entonces, usualmente los primeros años uno les tiene que ayudar un poquito a las viviendas, puede que no sean capaces de pagarse así solas, pero normalmente en el año 2 o en el año 3 es capaz de irse ya solita y pagarse completamente sola y empezar a generar incluso utilidades. En Colombia en este momento el plazo máximo para prestar son 30 años y yo puedo prestar al plazo que yo quiera. Yo puedo prestar a 5, a 7. Acuérdense que ustedes protecciones prestan súper barato y el fondo de empleados también lo hace. Entonces ustedes tienen ya ganancia de entrada pues en este tema del financiamiento que logran un retorno a la inversión mucho más acelerado e incluso pues tener utilidades en tiempos tempranos. Entonces les voy a hacer aquí un ejercicio pues rápido y es que si yo quiero, como estamos hablando hoy de inversión, les voy a mostrar un proyecto en Santa Marta que le aplica pues a cualquier parte del país, ¿cierto? Porque ustedes saben que son unos destinos pues como turísticos por excelencia.
Y, por ejemplo, si yo quiero comprarme este apartamento que queda en la costa, queda a orillas del mar, es un concepto más tipo resort, un concepto tipo hotel. No falta pues el que se sueña pensionándose a orillas del mar, pero no es lo usual. Normalmente la gente compra esto más para negocio. Entonces, un concepto que es tipo hotelero, donde tengo unas piscinas con una arquitectura pues súper moderna, tiene zona de spa, zonas húmedas. Yo lo alquilo directamente, lo alquilo por plataformas digitales, o incluso el mismo edificio tiene operador turístico, o sea que me consigue clientes cuando yo no sea capaz de conseguirle pues usuarios. Y tiene pues también está la terraza, el rooftop, el último piso del edificio, para que se visualicen ahí con el coco loco en la mano pues en Semana Santa y disfrutando pues de su vida de rentista de capital. Y este es un proyecto que tiene unas rentabilidades súper buenas. Entonces vamos a hacer unos números aquí rápidos. Y este es un proyecto de 292 millones de pesos, que el plan de pagos está a 35 meses. Ustedes de entradita tienen un bono de descuento que les regala el fondo, es un cariñito, pues no significa que el apartamento salga gratis ni a mitad de precio, pero todo es plata, Todo ¿cierto? sirve. Todo suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué me propone a mí originalmente este constructor? Me dice, Aleja, separemos con 3 millones y después quedo con 35 cuotas de 2.400.000 para pagar la cuota inicial. Entonces puede que yo no sea capaz de pagar esa cuota inicial, me queda muy dura o no quiero, pues digamos, comprometer mi liquidez. Y aquí les voy a hacer entonces un ejercicio rápido, que es lo que nosotros hacemos con los rediseños de los planes. Si yo me quiero quedar con ese apartamento que vale 292 millones de pesos, la cuota inicial es del 30%. Este proyecto es la tercera parte. Ese 30% son 87 millones de pesos, que eso de 35 meses, o sea, más o menos 3 añitos. 3 añitos que el plan de pagos original me propone separar con 3 millones de pesos, más o menos 2.400.000. Entonces, obviamente ustedes hacen parte de uno de los grandes empleadores de Colombia, que tienen de las mejores condiciones pues, de temas de beneficios. Aquí les voy a hacer un ejercicio conservador. Vamos a hacerlo pues con un perfil de una familia de clase media alta, pues que tengan unos ingresos relativamente buenos. Y ahora hablamos de subsidios e hicimos otro tipo pues, de ejercicios. Entonces vamos a hacer un ejercicio con una familia que se gana 7 millones de pesos. 4 millones de la esposa, 3 millones del esposo. Pero esta familia, si quisiera, se va a apalancar en sus cesantías. En sus cesantías, o sea, decir, solo tiene las del año pasado. Hay familias que tienen cesantías de 5 o 7 años pues, de vida laboral. Entonces, esta familia pues va a dar el próximo año también sus cesantías, que realmente, en teoría, uno en años futuros, pues debería tener unas cesantías un poquito más. Mayores. Para simplificar el ejercicio, pues vamos a dar esas cesantías de 7 millones de pesos. Y lo mismo con las primas. Entonces vamos a dar unas primas de ley que serían 3 millones y medio. Tengo una prima de antigüedad, yo tengo un aguinaldo, a mí me dan una bonificación, yo tengo entonces, a mí me liquidan o a mi esposa cada año le dan entonces un Una bono prima extra. extra. Hay tantos planes de pagos como familias existen y como ingresos, pero aquí lo vamos a hacer con condiciones de ley. Si me voy yendo pues como tal con este plan de pagos, ¿cierto? Logramos acá esta cuota de 2 millones y medio, que obviamente es retadora, yo ya la vuelvo una cuota de 1 millón de pesos mensuales, que si somos 2 personas, contribuyen económicamente al hogar, como es la mayoría de los casos, significa, por ejemplo, que Aleja y su pareja, cada uno tendría que dar 500.000 pesos mensuales. Estos 500.000 pesos mensuales, aportes quincenales de 250.000 pesos, que para este perfil de ingresos, yo les aseguro que esto es un par de salidas a comer, que uno no sabe en qué se las gasta. No se dan, sí, es verdad. Y aquí estoy empezando a construir patrimonio para mi vejez, para mis últimos años de vida y demás. Entonces, ¿nos quieren aportar algo ahí hasta que Alejan? No, y además, Leo, pues no solamente el patrimonio para ellos, pero aquí estamos hablando de un proyecto que pueden disfrutar en un mediano plazo.
Entonces, así o sea, es. no es solamente que te va a generar a futuro, digamos que a crecer ese patrimonio, sino que adicionalmente estás optando por un proyecto que te va a generar momentos de calidad de vida. Así es, así es. Por eso yo les decía ahorita que me encantan este tipo de inversiones porque son, digamos, con esos dos propósitos. Para yo pasar un par de veces al año, un puentecito largo, la Semana Santa, las vacaciones de diciembre, en una playa pues de verano con arena entre los dedos de los pies y un arrocito frito pues y patacón y pescado en la mesa, ¿cierto? Que digamos que se vuelve una experiencia bien, bien bacana y bien interesante. Ya entonces entendiendo este ejercicio, el proceso de la compra, cómo es el tema del plan de pagos, les voy a mostrar un ejercicio real de un proyecto que nosotros tuvimos en vecindario el año pasado. Y este es un proyecto que salió en marzo del 2021. El, el precio de venta del proyecto salió a 211 millones. Y lo que nos proponía era separar con 3 millones de pesos y pagar 40 cuotas de 1,5 millones. Entonces, ¿qué pasaba acá? Yo entonces invertí 3 milloncitos de pesos, pero lo interesante es que la lista de precios o el valor del inmueble iba cambiando con el tiempo. Entonces este proyecto, ya en el mes 9 de comercialización en sala de ventas, estaba costando 250 millones, Es ¿cierto? Yo decir, ya ya sabía, generaste ahí valorización. ya generé valorización en solo 9 meses. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Es que yo no he dado ni estos 212 millones ni estos 250 millones. Yo he quedado en el tiempo, yo di la separación de 3 millones y en el segundo mes de una cuota de 1,5 millones, en el tercer mes de otra cuota de 3 millones, de 1,5 millones, y así me fui yendo. Entonces yo, plata invertida, que fue en el ejercicio que hicimos acá, ¿cuánto he dado yo en los primeros meses? Yo realmente solo he dado 15 millones de pesos, ¿cierto? Sin embargo, ya el inmueble se ha valorizado 38 millones de pesos. O sea que yo podría, si lo quisiera, ya vender en el mes 9 o hacer una cesión de derechos del inmueble donde me gano esta valorización y en menos de un año estoy logrando prácticamente triplicar esta inversión con un trabajo relativamente pues bajo. Yo simplemente pues, estoy dando parte de mi capital, pero yo no estoy trabajando hasta altas horas de la noche, los fines de semana, haciendo horas extras, sino que simplemente estoy teniendo la paciencia y aquí ya lo que busco es hacer una cesión de derechos. Entonces, díganme qué negocios le da a uno estas rentabilidades en menos de un año, obviamente negocios legales, ¿cierto? Y pues digamos con la tranquilidad de que no tengo personal a cargo, no tengo pues digamos unos riesgos pues como grandes, sino que incluso soy capaz de revender este apartamento para que la persona que me va a comprar el inmueble ya no tiene 40 meses para pagarlo, sino que va a tener todavía un muy buen plazo, tiene 31 meses para seguir pues asumiendo pues como tal esa compra. Si Leo, yo esto hice es una tendencia que te digo que está creciendo un montón de gente que se está dedicando a esto y que llega un momento en la vida en que solo se dedica a eso. O sea, sí, que viven así es, hay de gente que esto y dejan de trabajar para una empresa incluso y viven de esto que me estás diciendo porque ya conozco gente que lo está haciendo. Que sí, gente que empieza con un capital y lo que tú dices, entre más temprano logremos empezar a invertir para generar ese capital, irlo haciendo crecer, entonces yo compro, vendo y voy generando toda esa valorización, mi capital y mi patrimonio puede ir creciendo de una manera acelerada que quizás para otras personas puede ser más complejo. así es, sin lugar a dudas. Entonces, por ejemplo, yo podría con esta primera reventa ya hacer una inversión en 2 nuevos activos inmobiliarios y con mi liquidez, pues, o con mi flujo de caja tradicional o si me asocio pues, con mi familia, pues vamos comprando pues varios activos inmobiliarios para que en un par de años nos pongamos el objetivo de tener 10 inmuebles, ¿cierto? Efectivamente, hay personas que le están dedicando a vivir de esto, compran sobre planos, tienen la paciencia, compran muy bien, saben, pues digamos, o reciben un Sí, asesoramiento estratégico para saber cuál es el apartamento que yo compro, con qué vista, con qué ubicación, qué es lo que más gusta, para que yo después tenga una reventa, pues como tal fácil. sencilla, Eh, exacto. ya entonces otro modelo que es, digamos, muy convencional es invertir para alquilar, que le gusta también a mucha gente, no necesariamente es un
un negocio malo. Algunas personas dicen que es un negocio, pues digamos que no da unos números tan bonitos como daría comprar y revender, pero comprar y revender tiene una posición más activa, ¿cierto? Yo tengo que estar comprando, consiguiéndoles clientes, pero otras personas prefieren, no, es que yo prefiero sacrificar rentabilidad, pero que todos los meses me entre la platica sin yo preocuparme, no conozco a los inquilinos, cada mes me entra pues como tal una plata, ¿cierto? Leo, no, yo quiero hacerte una pregunta, no sé si lo tenemos más adelante en la presentación, la verdad, pero sí también hay que tener cuidado con el tema de comprar y revender, porque tengo entendido que hay unas condiciones particulares dentro de las constructoras que te permite o no hacer cesión de derechos en esa etapa temprana. Absolutamente cierto, no todas las constructoras lo dejan hacer, por eso es clave y nosotros desde vecindario también les ayudamos a analizar qué proyectos lo permiten hacer. Hay proyectos que te sancionan o te hacen unas multas costosísimas, entonces es clave lo que tú dices. Nosotros desde vecindario, para que traemos con un proyecto a nivel general, las reglas de juego que ponemos es el proyecto que tiene que ser una constructora con más de 10 años en el mercado, o sea, reconocida, una inversión segura. Tiene que tener fiducia completa, o sea, que nuestra plata siempre esté protegida por una fiduciaria hasta que yo reciba las llaves del apartamento o quiera hacer cesión de derechos o salirme, y que el constructor permita hacer cesión de derechos antes de escritura, que como tú bien lo decías, no todas las constructoras lo permiten. Nosotros nos gusta trabajar con ese tipo de opciones porque en una cuota inicial de Evita un 2 dolor de años, cabeza. y además porque la uno le puede cambiar mucho su vida, una enfermedad, un viaje, un tema financiero, y finalmente que el patrimonio pues yo lo pueda utilizar en algún momento de cualquier calamidad. Entonces que se vuelva pues también un cheque al portador en el que yo lo pueda comercializar pues como fácilmente, que no es nada diferente a cuando uno compra un carro, que digamos una de las variables que uno considera es qué tan comercial es el vehículo, ¿cierto? En caso Ujú. de que yo lo necesite revender, pues no tenga un encarte, lo mismo pasa con la finca raíz, qué tan comercial sería este apartamento en caso de que yo lo necesite alquilar o revender. Vamos entonces a hacer aquí un ejercicio pues rápido ya del mecanismo de alquilar, de rentar. Si yo estoy comprando un apartamento de 200 millones, recordemos lo primero la cuota inicial, aquí estoy con una cuota inicial donde yo separo con 2 milloncitos y tengo 40 cuotas de 1 millón de pesos y 9 cuotas extras de 2 millones de primas, cesantías, bonos y demás. Esta vivienda a condiciones de hoy más o menos cuando yo la alquile, yo la voy a alquilar por 1.200.000. Eso significa que si yo tengo un crédito hipotecario, más o menos voy a quedar con una cuota de 1.270.000 pesos a 240 meses. Acuérdense que ustedes incluso tienen tasas preferenciales, que estos números les dan más bonitos a través del fondo de empleados o a través de protección. ¿En qué se traduce eso? Que el arriendo los primeros años no es capaz de pagar la cuota. En azul vemos el alquiler, en verde vemos la cuota con el banco. Entonces puede que al principio yo tenga que ayudarle un poquito, pues para el tema del, del financiamiento. Pero por allá en el año 5, en el año 3, dependiendo de la propiedad, esto siempre es hecho a la medida, de acuerdo a las condiciones, y nosotros ahí es donde entramos a hacerles la consultoría cuando crean su cuenta en vecindario y demás. Pero normalmente a partir del cuarto año es capaz de irse apagando solito y ya empezar a generar utilidades, que uno ve esto muy lejos, pero yo les aseguro, para quienes son papás y ya tienen su hijo en edad universitaria, si les hubieran dicho pues que hace 15 años hubieran empezado a comprar la vivienda que en este momento les pagara la universidad de los hijos, apostaría que les gustaría volver en el tiempo. Entonces lo mismo, yo ahora pienso para mi vejez, ahora pienso para dejarle algo a mis nietos, o si yo no tengo pues a quién dejarle algo, pues tener una vejez pues digamos mucho más holgada desde el punto de vista financiero. Pero recordemos que hay subsidios, entonces hay un subsidio que se llama el Fresh Novice. Y ese subsidio del Fresh Novice, que está con recursos para este año disponibles hasta finales de este año, es un subsidio que incluso pues Aleja es beneficiaria. Ahorita nos cuentas un poquito pues como tu anécdota. Este es un, Claro. este es un subsidio que desde el primer momento me ayuda a pagar la deuda con el banco. Pero aquí, ¿qué tengo? En, en azul, el alquiler, recordemos pues todos los años pues yo voy cobrando más plata. La deuda con el banco, pues que siempre es la misma,
Pero aquí lo interesante es que si yo estoy con un arriendo que yo esté alquilando la vivienda por 1.600.000 y la cuota fija con el banco es de 1.700.000 de manera tradicional, que sería esta curva de la izquierda inferior, yo con el subsidio voy a recibir más o menos 500.000 pesos mensuales los primeros 7 años de la vida del crédito. Entonces yo ya no le pago a la entidad 1.700.000, sino que le pago 1.200.000. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Desde que recibo la vivienda, se empieza a pagar a sí misma y me genera utilidad. Así es, Leo. Y por lo menos, si no te está generando, por lo general ni siquiera te quita. O sea, ese es mi caso, por ejemplo. En este Sí, momento se casa todo porque es aquí Leo nos está hablando obviamente de la cuota, pero pues ustedes saben que un apartamento tiene unos costos fijos también adicionales, por ejemplo, normalmente una administración. En mi caso, por ejemplo, el tema del arriendo cubre completo la cuota más la administración. O sea, yo en ese momento, desde el inicio, y estoy hablando desde el primer mes, no he pagado un solo peso de mi bolsillo de cuenta de cubrirlo entre ese subsidio fresh y el arriendo. bacanísimo, bacanísimo. Y obviamente te estás ganando ahí toda la valorización. Y otra de las Claro grandes está. ventajas que yo siempre he creído del tema inmobiliario es que si yo no tengo la obligación de sacar la cuotica mensual de 1.000.000 de pesos, de 500, hasta la plata en otras cosas. Así es. De hecho, ahí Leo también era lo que les decía en la primera charla, si usted todavía no está, digamos que metido en un proyecto, empiece a generar por lo menos esa cultura dentro de su salario, me refiero a ahorrar, para que cuando usted llegue a realmente a encontrar el proyecto que necesita, usted ya tenga la costumbre de que eso no lo está recibiendo. Porque a la final, digamos que ahorrar con el fondo, una de las ventajas que uno tiene es que como eso ya no pasa por la cuenta de uno porque me lo debitan directamente de mi salario, es distinto porque ya usted no tiene que ir, es que tengo que ir a pasar la plata allí, pero yo ya sé que no, o sea, eso no llegó y usted aprende casi que a vivir con eso que no le llegó. Entonces, la invitación también ahí es, hoy no tienen todavía elegido un proyecto y van a empezar a hacer ese proceso y como eso puede tardarse, pues empiece hoy sí o sí a hacer ese ahorro para que cuando llegue el momento del proyecto, primero pues ya va a tener un capital que está generando ahí y segundo, pues usted ya no va a sentir la diferencia de tener que pagar esa cuota o por lo menos una parte de esa cuota porque ya lo estaba haciendo con el ahorro, ahí puede si quiere parar el ahorro y que eso se convierta parte de esa cuota. Absolutamente cierto. Empezar a construir como estos hábitos y tener esa visión a futuro, uno finalmente pues vive con la plata que le entra, ¿cierto? Entonces obligarse, pues, digamos, a apretarse un poquito de manera sana, pero con esa visión al medio, largo plazo. Entonces aquí es fundamental también que miremos cómo yo logro mejorar estas rentabilidades. Entonces puede que a mí una rentabilidad del 6 no me parezca atractiva, pues yo soy capaz de producir más plata, ¿cierto? Entonces recordar pues lo que las estancias de renta corta, que es lo que manejamos por Airbnb, Booking y demás plataformas, o donde yo logro pues alquilar un mismo inmueble en multirentas o a varias personas. Entonces voy a hacer también aquí un ejercicio rápido, y es que si yo me compré el apartamento de la costa, este que vemos en Santa Marta, y digamos yo alquilo la noche 300.000 pesos, que no es una cifra loca ni descabellada, ¿cierto? Que yo alquile está a 300.000 pesos. Eso significa que si yo tengo más o menos, digamos, un porcentaje de ocupación conservador, ¿cierto? En el que yo, obviamente no todos los días del mes voy a tener alquilado el inmueble, pero puede que en diciembre, en mitad de año, en la semana de receso, en Semana Santa, sí, Temporadas que son más en altas, algunas obviamente. yo tenga, digamos, una ocupación del 30, del 80%, que es el promedio de este tipo de unidades, que yo en 30 días soy capaz de alquilar esa habitación 24 días. Esto más o menos al mes es capaz de generarme 200. Yo les aseguro que esta cuota de 200 millones de pesos es capaz de pagar esta deuda con el banco
con 7 millones uno paga el compromiso financiero con la entidad y me genera una muy buena rentabilidad. Me puede estar generando rentabilidades de 2 o 3 millones de pesos, dependiendo del financiamiento. Ya entonces, Aleja, pues como para ir cerrando en virtud del tiempo y dejar un espacito pues para unas preguntas pues finales, y obviamente donde les vamos a compartir pues como tal todas las diapositivas, los quiero dejar pues como con estas reflexiones y es cómo elegir un proyecto. Esto nosotros desde vecindario no lo hacemos de manera intuitiva o al azar, sino que nosotros tenemos todo un manejo de data y estadísticas del país donde conocemos cuáles son las zonas que más se valorizan, dónde es que más se venden los proyectos, cuáles son las curvas de valorización más aceleradas, cuánto es el porcentaje promedio de alquiler de esta zona o de alquiler pues, de rentas cortas y pues ayudarse pues como a que tomemos una decisión un poquito más inteligente, pues digamos minimicemos esos riesgos. Entonces, obvio, entender pues las valorizaciones del sector, los tipos de viviendas y una vivienda bis o no bis, la zona de influencia familiar, pues a mí donde me gusta vivir, pues un poquito cerca de qué quiero quedar, pero sobre todo también entendiendo que cuando es para negocio, y eso pues le pasa mucho a los inversionistas, es que cuando yo voy a visitar un inmueble para negocio, entonces uno a veces desde la perspectiva propia, uno a veces lo ve muy chiquito, lo ve muy lejano, lo ve muy feito, y yo tengo que tener esa capacidad de desprenderme de esa apreciación subjetiva y mirarlo más desde los números. Siempre que sea un proyecto con fiducia, la ubicación pues dentro del proyecto mismo. Usualmente a mí me gusta recomendar ubicaciones intermedias, pisos intermedios, que muchos inversionistas inexpertos siempre intentan irse solo para los pisos altos, porque pues compran como si fueran para ellos y normalmente si yo me voy para los pisos altos le quito un montón de mercado al proyecto. Acuérdense, si yo me hago en la mitad del edificio, ¿qué estoy logrando? La media del edificio. Y al estar en la media, pues le llego al que le gustan los pisos altos, estará dispuesto a bajarse un poco, pero al que le gustan los pisos bajos, estará dispuesto a subirse un poco, ¿cierto? Entonces, cuando me voy para los dos extremos de la torre, digamos que también le quito un poquito de mercado. Siempre entender la trayectoria de la constructora y obviamente el desarrollo del sector y de las ciudades. Hace algunos años los que compraron primeros en Ciudad del Río, en Medellín, una zona pues muy importante, eran tildados de locos. Entonces uno decía, no, esa zona que era una zona de uso industrial que cambió de uso de suelo, entonces ahí no habían sino plantas, entonces la gente decía, no, qué pereza, eso lleno de humo, lleno de trabajadores, es oscuro, los olores que desprende esta zona. Quienes compraron ahí de primeros, pues se ganaron toda la valorización porque entendían la transformación que estaba sucediendo. Incluso, por ejemplo, en Bogotá, en este momento hay una tendencia grande en que el centro de la ciudad está teniendo zonas de transformación urbana. Entonces, si yo entiendo que el plan de ordenamiento territorial me está ofreciendo eso, pues soy el primero que entra en las curvas de valorización. Luego, por ejemplo, con la parte alta de Envigado. Entonces, hace algunos años, pues uno compraba ahí y la gente le decía, estás loco, eso tan frío, eso tan solo, eso tan lejos, por allá no queda nada, ¿cierto? Entonces, y ese fenómeno siempre se va repitiendo, porque la ciudad obviamente se va expandiendo. Entonces, cuando uno quiere comprar, yo a veces quiero comprar en el centro de la ciudad, pues obviamente no voy a ganar ningún tipo de valorización. Entonces, las zonas periféricas, Jamundí, pues para el Valle del Cauca, Puerto Colombia para Barranquilla y la costa, Dos Quebradas, pues para la gente de Pereira, lo mismo pues en Medellín, pues con Copacabana y Caldas, pues serán las zonas que en un par de años pues ya estarán integradas completamente a la ciudad, pues y al área metropolitana, pues a partir de los sistemas masivos de transporte. Y ya entonces, pues para cerrar, los quiero dar con estas reglas de oro para invertir. Lo primero es que el momento es ahora. El momento ideal para uno comprar vivienda es cuando uno tiene la valentía. Entonces hay veces uno tiende siempre a aplazar la decisión. Cada mes, año que yo aplazo la decisión, lo vuelvo más retador. Quienes de pronto ya son más adultos o intentaron comprar vivienda en los años anteriores para vivir o para invertir, una de las conclusiones recurrentes cuando uno no lo hizo es que uno se arrepiente. Entonces uno dice, ¿cómo estaba de barata la vivienda en el 2010? Y en el 2010 uno decía, ¿cómo está de cara la vivienda? Los precios del 2022, pues No serán obviamente, los mismos del del siguiente 2030, año. del 2030, ¿cierto? Cuando uno ya esté por allá en el 2030 y mire para atrás, dice, siquiera cuando el Fondo de Empleados y Vecindarios me hicieron esa charla, me hicieron caer en cuenta de haber comprado la vivienda hace 10 años, ¿cierto? Entonces,
pasar a la acción con pequeños pasos de gigantes, postulación a subsidios, mecanismos de ahorro, ser capaz de empezar a comprar vivienda a través de una fiduciaria, porque entonces uno siempre está aplazando la decisión que cuando termine de pagar la universidad, que cuando termine de pagar las tarjetas de crédito, que cuando el niño esté más grande y el hijo de uno ya está barbado, ya uno empezó, ya uno tiene nietos y no hemos empezado a ahorrar 200.000 pesitos pues para comprar nuestras inversiones inmobiliarias. Así es, Lo, Leo. lo otro es que la vivienda es un proceso escalonado. Entonces uno al principio, cuando va a comprar su primera vivienda, uno quiere pues que se alineen los planetas. Entonces yo quiero que sea grande, que sea campestre, 4 cuartos, 3 baños, patio campestre, una vista panorámica a la ciudad, que además sea barato y tenga acceso a subsidios. Eso no existe, ¿cierto? Entonces uno quiere pues que sea una vivienda que sirva para todo. Entonces yo quiero que sea muy barata, que el alquiler fácil, que quede cerquita de mi mamá. No. Yo tengo que hacer renuncias en el proceso de la inversión. Eso es como si yo quisiera comprar un carro de lujo para mi casa, que me dé estatus y que, digamos, me dé confort, pero que también me sirva para ponerlo yo a trabajar haciendo mensajería. No funciona, ¿cierto? Será lo uno o lo otro. Es entender cuál es el objetivo de mi compra y que usualmente uno empieza con unas pequeñas inversiones que se van optimizando y con el paso del tiempo yo cada vez tengo un patrimonio más robusto. Lo otro es que esto es un activo refugio, que recordemos es que es equiparable con el oro, y eso se traduce en que simplemente con el paso de los años va ganando valor. Entonces, lo mejor que le puede pasar a uno en las épocas de incertidumbre política o económica o en alguna calamidad que uno tenga en años más adelante es tener un patrimonio, así sea parcialmente pago, porque es que si yo no tengo nada, pues será pues mucho más grave, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo sin trabajo y tengo carro, pues muy bueno porque puedo vender el carrito, ¿cierto? Así no lo haya terminado de pagar. Lo mismo pasa con la vivienda. Si yo tengo viaje, una dificultad, pues ojalá pues yo tenga algo que me respalde, pero así incluso esté parcialmente pago. Y las últimas dos reglas de oro que para mí son las más importantes es que esto es de enfoque. Y hoy los felicito porque sacaron una horita de su tiempo al finalizar la jornada, pues para hacer realidad este objetivo. Esto no es que uno entre a un centro comercial y salga estrenando una camiseta nueva. Esto hay que dedicarle hoy, esta semana dimos 3 horas de conocimiento de cosas diferentes del mundo inmobiliario. Esto hay que sacarle cuadrito de Excel, dedicarle varios fines de semana, crear la cuenta en vecindario y recibir mi consultoría específica. Esto hay que dedicarle pues como horas y demás. Desde el Fondo de Empleados, Vecindario y Protección, queremos hacerles mucho más fácil el camino y que sea mucho más cómodo. Sin embargo, el protagonismo de esta historia siempre va a estar en uno como familia pues, y como inversionista. Y la última regla de oro es que esto es para valientes, esto es para guerreros. Obviamente a uno le da miedo. Una cuota inicial de 50, 70 millones de pesos da temor. Una deuda de un crédito hipotecario a 10 o 20 años da mucho miedo, ¿cierto? Pero les voy a decir que es más terrorífico y que realmente le da un escalofrío. Toda la vida pagando alquiler para llegar a la vejez sin ningún tipo de activo inmobiliario, donde cuando uno se pensiona, ustedes que son expertos en el mundo de las pensiones y las cesantías, acuérdense que uno no se pensiona con el 100% de lo que se gana, sino con el 65 o el 75% de sus ingresos. Entonces, el peor escenario posible, estar viejito, muequito, enfermito, ganando menos plata y todavía pagando renta. Y eso se construye desde hoy. Esto es un tema de visión a futuro. Entonces, ánimo, que sí se puede. Y pues digamos que hay un montón de mecanismos, subsidios, herramientas y alternativas pues, de negocio pues para todo tipo de bolsillos y necesidades pues como tal financieras. Leo, hay dos cosas que yo le quiero recordar a nuestros asociados y es que primero lo que hablabas de la posibilidad también que tienen a través de protección y el Fondo de Empleados de tener unas tasas preferenciales. Puede que con nosotros ni con el fondo ni con protección puedan acceder a subsidios, pero se los aseguro que con el tema de tasas seguramente les va a cubrir una parte de esos subsidios o va a ser muy similar. La invitación es que si ustedes tienen el tiempo ya cumplido dentro de protección, puedan revisar si protecciones puede hacer ese préstamo. Recuerden que ellos sí tienen pues como unas políticas de que debe ser primera vivienda, les presta hasta cierto monto,
pero en el caso, digamos que si encuentren esa puerta abierta en protección para ustedes y sea, digamos que lo que ustedes necesitan, recordarles que nosotros en el fondo podemos ser también, o sea, prestarles a ustedes también, digamos que lo que les falte y compartir esa hipoteca con protección, que eso es una ventaja muy grande. Hoy en día muchos de nuestros asociados que compran vivienda a través del fondo, lo hacemos juntos, una parte la hacen a través de protección, otra parte la hacen a través del fondo de empleados y pueden complementar su compra ahí y es súper fácil pues hacer todo el proceso. Eso es uno. Dos, si ya vienen directamente al fondo porque protección no me puede prestar o porque protección me dice que me va a prestar solo para primera vivienda, son bienvenidos en el fondo porque en el fondo les prestamos para primera vivienda, para vivienda de inversión, para lote, para locales comerciales, consultorios. Mejor dicho, tenemos las puertas abiertas para ustedes y les podemos dar toda la asesoría de cómo el fondo también puede ayudarles a cumplir esa meta de tener vivienda propia, ya sea habitacional o de inversión, que me parece que es muy importante hacer como esa diferencia. Nosotros sí les prestamos para vivienda de inversión. Entonces, esa parte es súper importante. Yo les recomiendo ahí que contacten a las asesoras, a Isabel Cristina Díez o a Astrid Jimena Moreno. Ellas les pueden hacer todo, la simulación, contarles cómo es todo eso, este proceso. Tercero, hay una cosa que es muy importante en este momento, justo en este momento de la vida, y es que si alguno de ustedes ya cuenta con un crédito hipotecario, ojo, que esté atado a la DTF, tráigaselo. Básicamente le compramos esa cartera porque recuerden que las tasas en el fondo son tasas fijas y en este momento tan coyuntural que estamos viviendo con el tema de la DTF, pues seguramente las personas que están pagando esos créditos deben estar pagando mucho dinero. Entonces podemos hacer una compra de cartera que es mucho más sencillo que, pues porque es hacer una cesión, digamos que de esa hipoteca y no es un proceso digamos que tan largo como la creación de una hipoteca para un bien nuevo, ¿sí? Entonces, les quería hacer como esos tres recordatorios ahí de que el fondo tiene, digamos que un montón de productos que les puede servir a ustedes para este fin de vivienda. Desde el ahorro tenemos el ahorro pro vivienda, donde ustedes pueden ahorrar para cumplir ese fin. Tenemos adicionalmente unos créditos que también van dirigidos a completar su cuota inicial. Les podemos prestar también una parte de la cuota inicial si es lo que requieren, pues digamos que para poder empezar este sueño. O a las personas que van a comprar y van a comprar, por ejemplo, una vivienda BIS, que se las entregan en obra gris o en obra negra, también tenemos un crédito especial para ese tema de la remodelación o para ese tema de la inversión de poner la vivienda pues apta para vivir o para rentar en el caso de los inversionistas. Entonces tenemos un portafolio supremamente completo y mi última recomendación es, se los digo como experiencia, vecindarios son muy buen aliado para esto, porque ellos son los que saben, digamos que nosotros nos dedicamos a lo de nosotros, ¿cierto? Pero ellos son los que saben realmente dónde están los proyectos mejor ubicados hoy en día, cuáles tienen mejores rotación dependiendo de lo que tú quieras y valorización, o si necesitas un lugar que se rente, que tenga una renta permanente y fácil. Se los digo porque realmente yo lo viví y hoy en día digo mil gracias porque realmente la elección que hice fue la correcta y gracias a la asesoría que me hizo vecindario. Entonces, digamos que estos 3 días han estado enfocados en eso, en que ustedes tengan herramientas, que se den cuenta que tenemos un aliado a través del fondo como vecindario que los puede guiar. No tenemos que ser nosotros los expertos. Por fortuna son ellos y son ellos los que nos pueden transmitir todo ese conocimiento y vamos a tener la tranquilidad que los proyectos que encontramos a través de vecindario son buenos proyectos, que son buenas constructoras, que tienen unas condiciones que son a favor de nosotros, porque como lo hablábamos ahorita, por ejemplo, quien quiera empezar a jugar con eso de yo compro y vuelvo y revendo antes de la entrega del apartamento, por ejemplo, cuando compramos sobre plano y me gano esa valorización, pues miren que ellos están hablando de que les gusta tener a su lado también constructoras que le permitan a las personas no perder dinero, no tener esas cláusulas tan fuertes que algunas otras constructoras tienen. Entonces, hay muchas ventajas que hay a través de vecindario y la invitación desde el Fondo de Empleados es que ustedes aprovechen este momento, entren a la página, eh,
puedan ingresar pues como todos sus datos y que tengan un asesor que les empiece a ayudar a enfocarse, como dice Leo, a encontrar qué es lo que ustedes necesitan. Muchas veces uno no tiene muy claro para dónde coger, pero lo importante es tomar la decisión de decir, yo quiero invertir. Si, por ejemplo, No, estamos hablando de inversión neta, o sea, si es para vivir, listo, yo más o menos sé qué es lo que quiero, qué es lo que necesito por el tipo de familia que tengo, o cuál es la necesidad del lugar, porque, no sé, tengo que estar cerca de mi mamá, o del lugar de trabajo, del lugar de estudio de mis hijos. Pero si, por ejemplo, es por inversión, que como decía Leo, es desatarse de esa tara mental que uno dice, pero es que yo no viviría aquí, pero es que usted no, pero otros sí, que quizás es mi experiencia, pero es que yo no viviría allá, pero otros sí. Entonces es identificar todo eso. Seguramente ellos te van a saber guiar también si no tienes muy claro por dónde empezar, pero que tienes, digamos que esa chispita de quiero empezar a hacer algo para invertir. En vecindario seguramente te van a hacer toda esa guía. Leo, no sé si alguno tiene preguntas, si tienen algo específicamente. Leo, así rápidamente, ¿qué proyectos nos puedes recomendar? Porque hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en inversión. Rápidamente, ¿qué proyectos que la gente vaya y diga, voy a ir a verlos a vecindario? Mira, nosotros en este momento tenemos como los proyectos, los momentos ideales son los lanzamientos. ¿Por qué los lanzamientos? Porque uno tiene el mejor plazo para pagar, o sea, la mejor lista de precios, las cuotas mensuales más chiquitas y, por lo tanto, las valorizaciones proyectadas mucho más robustas. Además, el inventario está disponible del todo. Nosotros tenemos particularmente este mes 5 proyectos en lanzamiento. Hay uno en la costa, que fue un ejercicio pues, que hicimos acá con Reserva del Ay, que Mar. nos mostraste ahorita está en lanzamiento. Sí, está en Maravilloso. una etapa de lanzamiento, sí. Y en el Valle de la Urra también tenemos uno en Bello, hay otro en La Estrella y tenemos también dos en el Oriente Antioqueño que se están valorizando mucho. Entonces aquí Súper. digamos que hay un montón de opciones y la curiosidad para que rápidamente, uno de los errores recurrentes cuando uno va a comprar sus primeras viviendas es que uno ve un apartamento de 200 millones y uno dice, no, yo voy en agosto. Yo en agosto, que en agosto todavía están por allá a ver. Mentiras. Uno cuando va en agosto, pues ya el inventario está supremamente agotado y lo que dice la sabiduría popular es lo que el último escoge con lo peorcito se queda, ¿cierto? Entonces, si yo corro, hay proyectos que uno se sorprende, les hacen fila y uno tiene que hacer fila para gastarse 400 millones de pesos. Uno, ¿cierto? Uno cree que no debería pasar eso. Entonces, esto es un tema de velocidad y es un tema de oportunidad. Súper, bueno, y adicionalmente les quiero recordar, en el linkcito que les dejé, que se los voy a volver a poner, hay un listado en la parte de abajo de unos proyectos especiales en los que Vecindario nos consiguió unos beneficios especiales durante el mes de julio. Vayan y le dan una revisadita porque hay cosas muy interesantes, hay cosas que van directamente pues como al valor del apartamento, hay otros que son para que ustedes sean los que disfruten, como vi que habían unos por ahí que daban millas y bueno, hay diferentes cosas ahí de beneficios para que ustedes puedan ver. Sin embargo, también recuerden que por ser parte de la alianza de Fondo de Empleados y Vecindario, los proyectos ya tienen pues como unos precios especiales y en conjunto con Protección hay unas bonificaciones, ¿cierto, Leo? Leo, se Así te es, eso. así es. De entrada, ustedes, digamos, de manera permanente siempre hay un bono de descuento. Y en julio, por la Feria de la Vivienda del Fondo de Empleados de Protección, hay unos descuentos adicionales, ¿verdad? Y que son acumulables. O sea que este mes tenemos doble beneficio. Súper. Y todavía tenemos activados los bonos que ya es con protección por tener cesantías y en protección, Leo. Así es, sí, por tener cualquier producto en protección, tienen esos beneficios adicionales. O sea, un fondo, un Se ahorro los de digo. protección tradicional Yo, normal. yo fui beneficiaria de eso y con eso pagué mi primera cuota del banco. O sea, me ahorré adicionalmente una cuota del banco. Con eso les dejo todo para que Ahí está. aprovechen entonces. Leo, Perfecto. pues no veo hoy pregunticas, pero bueno, nada, yo creo que entonces fue muy clara la información. De todas formas, esta sesión va a quedar grabada. Por aquí me preguntaba Carolina Andrade que si lo vamos a poder ver hoy. No, porque Teams se demora un rato en como en dejar, en subir la grabación, entonces
no la vamos a poder tener hoy, pero sí te aseguro que mañana ya la puedes tener nuevamente y puedes verla en cualquier momento. Y vamos a tener también toda la presentación que nos dejó, que nos da Leito hoy, entonces ahí van a tener toda la información completa. Leo, mil gracias por esta sesión nuevamente, te agradezco por estos 3 días, por todo el apoyo que nos han brindado. Y bueno, esperemos que nuestros asociados puedan dar ese primer paso para que lo puedan hacer realidad, ese sueño de tener casa propia. Carolina, ¿dónde las bajas? Vamos a montarla en ese link que acabo de poner antes de tu comentario. Ahí se están montando todas las charlas y ahí también está el link para ir a vecindario. Entonces, tienen toda la mano para que empiecen a hacer realidad ese sueño. A ustedes muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo para hablar de vivienda durante más ocasiones, ¿cierto, Leo? Sí, siempre a la orden, que consigan su vivienda soñada, pues y sus rentas multimillonarias. Y Hasta así sea. pronto. Gracias. Chaito. Chao.